que es una oración de David pidiendo ayuda en contra de los malos. En este salmo, como ustedes pueden ver en su Biblia, David empieza diciendo: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. No se sabe bien el contexto literal de este salmo, pero podría ser cuando él estaba en la corte del rey Saúl, que él le tocaba el arpa y Saúl le tiraba flechazos. ¿Se acuerdan que lo querían matar? Bueno, podría ser en ese contexto, porque en este salmo él habla de los lisonjeros, de los mentirosos, de los que hablan, de los que hablan mentira. ¿Alguien sabe qué significa lisonjeros? O sea, ¿todos saben lo que significa lisonjeros? ¿No? ¿Quién sabe? Alguien que te dice, que te halaga, pero para conseguir algo. Exactamente. Entonces, en este salmo David relata, alguien que te halaga para conseguir algo, a cambio, ¿verdad? Que te dice cosas que te gustan escuchar. Bien, entonces en este salmo David se queja de esas personas, se ve rodeado, dice que ya no hay gente buena, ya no hay gente que diga la verdad, no hay gente fiel a Dios, sino que él ve que todo a su alrededor es gente mentirosa, que está hablando mal de él y que está difamándolo. Muchos estudiosos dicen que David probablemente, como era un hombre guerrero, hubiera preferido luchar con guerras, con espada, frente a frente con otra persona, antes que estar lidiando con chismes, con mentiras y con cosas que él no podía enfrentar como lo haría normalmente, ¿verdad? Claro, sino que era algo más allá de eso. Entonces dice que esas personas decían de sí mismas: ¿quién podrá callarnos? Si nosotros somos dueños de nuestra boca, ¿quién es señor de nosotros? Pero David acá resalta y le dice a Dios: tú acabarás con toda esa gente que piensa que no tiene señor. Pueden decir lo que quieran, pero no pueden frenar lo que Dios va a hacer. Y en este salmo, en el versículo 5, dice: ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo a aquel que por ello suspira. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a escuchar a aquel que está en esta situación y va a orar a su favor. Es lo que David resaltaba en base a todo este contexto, viendo a esta gente mentirosa, viendo a estos que probablemente halagaban a Saúl para quedar bien con él y le mentían, y viendo que se sentía solo en esta realidad, pero dice que Jehová va a poner a salvo al que por ello suspira, y va a escuchar la oración y el gemido de los pobres y menesterosos. En esta parte comienza el versículo 6 hablando de las palabras de Jehová. Entonces, empieza el salmo hablando acerca de estos hombres, y ahora David se enfoca más en lo que es la palabra de Jehová. Como vemos, dice que son limpias, refinadas en horno de tierra y purificadas 7 veces. Como se nos enseñó muchas veces, el número 7 quiere decir perfección o completo. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras de Dios son completas, completamente puras, completamente limpias, no hay mentira y no hay engaño. Entonces, David destacaba las palabras de Dios por encima de las palabras de estos hombres mentirosos y engañadores. En una parte dice, si no es en este, no, era en el otro salmo. A ver, después del versículo 6, donde David destaca las palabras de Dios, la palabra de Dios como algo puro y verdadero, David le pide a Dios que nos guarde a los hijos de Dios de esta generación perversa, y termina el salmo diciendo que los malos andan merodeando y que esto va a seguir pasando porque los hijos de los hombres van a seguir engrandeciendo al malo. Se puede decir que este salmo termina como un David medio triste o decepcionante, pero en realidad es una verdad, que podemos ver que hoy en día, aunque tenemos la palabra de Dios abierta y disponible para todos leer y aprender y ver las verdades de Dios, va a seguir habiendo gente que sea lisonjera, va a seguir habiendo gente que sea mentirosa, mala, pero como vemos en esta oración, David pide que nos guarde de todas estas generaciones perversas y dice de esta generación perversa desde ahora y para siempre. Entonces, en este salmo podemos ver como un modelo de oración cuando nos encontremos en esta situación, ante difamaciones, ante mentiras, ante cosas que nos sintamos aún solos, pero recordando a Dios por encima de esto, y que la palabra de Dios es la palabra verdadera, que no miente, que no tiene engaño, que no tiene doble cara y que no cambia. Bien, continuando con el Salmo 13, tenemos
Acá como título en la Reina Valera dice plegaria pidiendo ayuda en la aflicción al músico principal Salmo de David. En la TLA dice mírame y respóndeme, himno de David. Bueno, el contexto, según algunos estudiosos, dicen que David escribió este Salmos, en realidad es una oración, cuando él era perseguido por Saúl. ¿Sí? Entonces él se encuentra en un momento de mucha aflicción, ¿sí? Y lo que refleja este salmo es una transición desde la angustia profunda que tenía él al ser perseguido hasta la confianza en Dios, ¿no? Y él en oración le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Qué tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo contra mí? ¿Sí? En este salmo podemos encontrar el clamor de desesperación y esta frase de ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Y es una frase que nosotros la solemos usar muchas veces cuando nos suceden muchas cosas, muchas pruebas, muchas aflicciones y queremos que el Señor se lleve ya a este problema nuestro, ¿no? Inclusive Pablo decía, Señor, quítame este aguijón, ¿no? Así muchas veces hay cosas que nosotros tenemos que deseamos que el Señor nos las quite enseguida. Y David le va a pedir al Señor una súplica por ayuda. Le ruega a Dios que lo mire y que lo escuche, porque él, al sentirse así, también se siente abandonado y siente de que Dios no lo está escuchando, ¿no? Y también para nosotros, muchas veces sentimos que Dios no nos escucha, cuando en realidad Él sí nos está escuchando, ¿no? Acá había un versículo en la TLA que me gustó mucho, que decía, ayúdame a entender lo que pasa, ¿no? Muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos quite eso y también en nuestro afán queremos saber que por qué me está pasando esta situación, por qué no encuentro la salida, ¿sí? Y David termina este Salmos reconociendo de que a pesar de todas estas circunstancias que él esté pasando, a pesar de esta angustia, a pesar de que él se sienta abandonado por Dios, la ayuda de Dios va a venir, ¿sí? Que él confíe en su gran amor, que lo va a llenar de alegría y que es más grande la salvación en el Señor que cualquier cosa, que cualquier aflicción, que cualquier prueba que podamos estar pasando. Y así terminamos Salmos 12 y 13.